Hablamos de fútbol. Oye, la Marquesina yo no sé si será del Sporting, del Oviedo, de los dos, pero esto me lleva al tema de la fusión. ¿Oísteis alguna...? No. Todo el mundo oyó hablar de que si se fusionaba el Oviedo y el Sporting para hacer un equipo único en Asturias, que pudiese ser competir en Primera División. ¿Cómo lo veis vosotros? Fusionar el Oviedo y el Sporting. Empezamos por los del Oviedo, que a lo mejor estamos más necesitados de esa fusión o jugar en Primera. Bueno, yo lo veo inviable totalmente. Hace años se habló y se habló mucho, y yo reconozco que deportivamente el nivel sería muy fuerte, porque hay cantidad de futbolistas asturianos repartidos por toda España, ¿no? Pero lo veo inviable porque no creo que tuviese el apoyo necesario de la afición, ¿no? O se es del Oviedo o se es del Sporting, pero no se es de los dos. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista y una opinión totalmente personal, yo no iría a ver el Asturias Fútbol Club ni María socio, ¿no? Yo soy socio del Oviedo y voy a ver el Oviedo, pero no iría a otro. No, yo creo que, o por lo menos bajo mi punto de vista, inviable totalmente la fusión. ¿Y Miguel? Yo creo que el ejemplo, además, ya lo tuvimos con el intento de refundar el Oviedo a través de otro club, que eso no caló entre la afición, ¿no? Pues si ya no cala entre la afición de una misma ciudad, imagínate si juntar dos ciudades grandes, ¿no? Como Sisión y como Vigo en un mismo equipo, ¿no? Además, yo lo que decía un poco Kiko, ¿no? De decir que se podían traer futbolistas, el tener un club único tampoco te garantiza que David Villa, Juan Mata, etcétera, etcétera, te vayan a venir a jugar a ese equipo. No van a venir, ¿no? A mí, y además, bueno, yo creo que con dos aficiones que están muy identificadas con los proyectos, lógicamente la del Sporting, con la Mareona, que nadie lo va a discutir, y con la del Oviedo, que es capaz de meter 25.000 personas en un partido de fase de ascenso a segunda B, ¿no? Yo veo lo absolutamente inviable, y yo no sé cuántos socios podría tener Oye, además, al Sporting ahora no le interesa, Rogelio. No, ni al de ahora, ni al de antes, ni al de mañana, ni al de nunca, ¿no? Nunca lo verías, esa fusión. Esa posibilidad es absolutamente inviable, ¿no? Lo más que podemos hacer es que, bueno, abrir una nueva época de accesiones de socios ahora en diciembre, y si acaso pues hacer un descuento a la gente de Oviedo, ¿no? Para que vea fútbol de primera, para que vea aquí al Madrid, al Sevilla, esas cosas, pero otras cosas son inviables. Si acaso juntar al Astur, al Universitario, al Nalón y el Oviedo, pues bueno, podría ser factible, pero vamos a pensar en que el Sporting se pueda juntar con el Oviedo. A lo mejor un trofeo de verano, el Sporting B y eso sí, pero otra cosa... Pero nada, igual Bernardino lo ve mejor, lo de la fusión. Hay varias cosas. En principio, los sentimientos no tienen precio. Igual me da que sean los sentimientos del Oviedo que los del Sporting. ¿No los ves entonces a los dos? No, eso es una cosa irrealizable. Y después, pues oye, pues cuando se busca un equipo en Asturias, pero si ya lo tenemos en Asturias. Oye, ¿el Marino? No, debe de ser el Marino, sí, pero el Marino debe de ahogarse en una piscina. Oye, entonces el único equipo de Asturias para tener el Sporting. Es que no hace falta ni nombrarlo. El de Oviedo, hoy con todas estas autopistas, con todas estas entradas que hay, circunvalaciones del demonio, si llegáis tan pronto aquí como a Buenavista casi, si los Oviedo... No, yo entiendo muy bien el sentimiento de no la fusión de los dos clubes o de las dos aficiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que una cosa es lo que estamos hablando aquí, otra cosa es la realidad. La realidad es que el Sporting ha intentado fusionarse siempre con el Oviedo, porque ha cogido jugadores del Oviedo continuamente. Ha quedado campeón de España juvenil con 6 jugadores del Real Oviedo juvenil. Ahora están jugando en la primera plantilla jugadores del Oviedo juvenil. O sea que parece que el Sporting es más proclive a la fusión, ¿no? Porque busca jugadores en Oviedo, ¿no? En Gijón tenemos la suerte de que venís aquí, la mayoría de la gente... No, fueron a buscarnos. Es de Oviedo, venís a Gijón porque ¿dónde vais ahí? No. Tenéis que, oye, reconocéis, aunque no lo queréis reconocer, tenéis que venir a los sitios buenos, a los grandes. No, y entonces, sí, pues, pero es como decías tú, Bernardino, Gijón. antes, que ibas a todos los sitios menos a Oviedo, porque te quedaba lejos, sí, para ver fútbol en primera. Vamos a Santander, pasamos el día en Cantabria, estupendo, fantástico. Es que yo a Oviedo iba, pero ¿sabes cuándo iba a Oviedo? Cuando era crío y iba a Oviedo, iba a ver un equipo de fútbol de verdad. Cuando había ahí los jugadores de Gijón, como eran aquellos, el Pena, el Meana, el Eduardo Herrera, que no te nombro a casi nadie. A mí se me escapa ya eso. No te nombro a casi nadie. Entonces, de aquella sí, de aquella, para ver fútbol había que ir a Oviedo. Tenemos aquí en el programa la nieta de Herrerita, que es guionista del programa, grande del Oviedo. Bueno, pues para mí fue el jugador más grande que dio Asturias de todos los tiempos. A mí no me tocó verlo. A mí me tocó a Yo tuve la suerte de tocarme Sporting. verlo. Y claro, era muy chulo, pero todo lo chulería que tenía, lo suprimía, era todo, mucho más como futbolista. Prueba de ello que en la Federación Española, una de las fotografías que hay, está con el tafetán famoso de cuando salió a hombros de Riazor.
Herrerita. Ahí Herrerita está. salió a hombros en un partido y internacional jugando contra perdían 2-0 en el descanso, y fue cuando la famosa W llegó de la Argentina y andaban, el seleccionador era Escartín, no, el Pasarín. Y perdían en el primer tiempo y cogió y te dijo en el descanso: Eduardo, juega como tú quieras. Se levantó el partido y Eduardo salió a hombros. Ahí está. Pero claro, tuvo la suerte de aquel hombre era de aquí, de la calle García, de Gijón. Jugó en el Oviedo. Tuvo que ir a jugar a Oviedo. Hombre, Jugó en el claro, Oviedo. era cuando se fichaba nada más que por los ministerios, no había pesetas por medio. No había perres, No ahora había muchos perres, Bueno, no había más que los ministerios, el año los pasado, puestos de trabajo, y ahí había que ir. el año pasado un gol de un sovietista hizo que subiese el Sporting, ¿no, Rogelio? Bueno, no, una Pero trayectoria, es. pero antes hubo 40 y pico partidos antes. Eso es o sea verdad. que no Eso es verdad, eso es verdad. Oye, entonces, ¿por qué saldrá todo esto de la fusión de los dos equipos? ¿De dónde sale? ¿Del equipo que está más necesitado? No, porque el Oviedo tampoco le interesa. Supongo que serán intereses más tema político, a lo No, mejor. vamos a ver, esto, como todo, pues tinos y perres, que decís Pues aquí tinos y en perres. el programa, ¿no? Al fin y al cabo, el fútbol, y hace mucha gracia porque muchas veces pancartas los campos de fútbol que traen no al fútbol moderno, ¿no? Muchas veces el fútbol ya traspasa, ya con la entrada de las sociedades anónimas deportivas, lo que concedíamos como un equipo de fútbol, ¿no? Y hay muchos intereses creados, ¿no? Entonces puede haber gente dispuesta a apostar por este tipo de proyectos solo para sacar rendimiento económico, ¿no? Y estamos viéndolo cada día más en... Como saquen más perres al Oviedo Yo creo y el que Sporting, por yo ahí creo que quedamos sin nada, ninguno en Asturias. Por la cosa del dinero, de todo lo que se monta alrededor de todo aquello, yo creo que más... Y que más por ahí cuestión de van... perres. Pues nada, no a la fusión. Desde aquí, si hay que apoyar a alguno y no queréis ni el Oviedo ni el Sporting, Y el que quiera pues el ver el Marino. fútbol, a o- Gijón, hombre, que tiene buen acceso. También, o al Covadonga cuando estaba yo, ahora ya el pobre... Bueno, está sacando cabeza. Cuidado con el Covadonga, Rogelio? Cuidado, Que está cuidado, sacando cuidado. cabeza. Bueno, tengo que deciros que no sé qué...